está con nosotros el doctor Walter Gutiérrez, decano del Colegio de Abogados de Lima, y que es también presidente de la comisión consultiva que elabora el anteproyecto de Código de Consumo. ¿Cómo va este trabajo? ¿Qué innovaciones puede plantearse? No llego yo a imaginarme qué cosa es un código de consumo, a ver si me ayuda un poco a entender y a aumentar mis expectativas al respecto. Encantado, don Raúl, buenos días. Mire, en realidad la legislación de consumo y particularmente los códigos de consumo no son nuevos, no es nada nuevo y tampoco son extraños a la economía de mercado, más bien son los elementos naturales y normales de una economía de mercado. Brasil tiene un código de consumo desde 1990, Francia tiene un código de consumo del año 2001, Italia tiene un código de consumo desde el año 2005, Obama acaba de plantear la necesidad de renovar, remozar, modernizar la legislación de consumo en los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, en fin, todas las economías de mercado o social de mercado tienen código de consumo. ¿Qué cosa es un código de consumo? Un código de consumo o de protección del consumidor es un código que puntualiza los derechos que tienen los consumidores, porque en las relaciones de consumo el consumidor a menudo está en una situación de desventaja, en una situación de debilidad, porque los mercados se han complejizado y se han dinamizado de tal manera que hoy día la mayoría de contrataciones se hace en masa. No tenemos la posibilidad de sentarnos a negociar de una manera paritaria con los empresarios, y eso es normal, no es que esté mal, no es que los empresarios sean actores malvados, sino que en un mecanismo de racionalización de mercado es que se han creado estos contratos en masa, estos contratos estándar que hacen que se facilite y se dinamice la economía. Como el consumidor no tiene la posibilidad de alojar las cláusulas o determinar lo contenido de los contratos, entonces se le garantiza derechos mínimos. Eso es un código de consumo, garantizar derechos mínimos e irrenunciables del consumidor, como el derecho a la información, como el derecho a elegir, como el derecho a que tenga bienes idóneos, que aquello que le ofrecen en el mercado sea realmente el bien o servicio que se le prometió y no otra cosa. Eso, en resumen, en general, es un código de consumo. En este momento los organismos que defienden al consumidor no pareciera tener la participación activa que uno quisiera, ¿no es cierto? Uno, en realidad, la mayoría de las veces no reclama porque probablemente su reclamo no se ha atendido o es tan engorroso hacerlo que ya para qué uno se queda con el maltrato que ha recibido como consumidor. ¿Qué va a cambiar con un código del consumidor? ¿Por qué esta realidad tendría que ser distinta? Sí, va a ser radicalmente distinta. Y Patricia, usted toca un tema sumamente importante. En el mercado y en el derecho al consumo hay una figura que se llama decaimiento del interés del consumidor. Como las operaciones de consumo se cuentan por millones y a menudo son de poca monta, el consumidor hace un análisis de costo-beneficio y dice, a ver, ¿por qué voy a reclamar por ese sol que me cobraron de más? ¿Por qué voy a reclamar por esto que no estuvo, este bien que no estuvo lo suficientemente de acuerdo a las expectativas que yo tenía? Voy a hacer una denuncia, voy a estar 1 año y medio, 2 años en Indecopi, 4 años en el Poder Judicial. No reclamo. Esto no tiene ningún sentido que yo me ponga a reclamar. Eso se conoce como el decaimiento del interés del consumidor. ¿Cómo se soluciona ese problema en otros países? A través de acciones colectivas. Puede reclamar el consumidor, puede reclamar una asociación de consumidores o incluso un tercero, y detrás de ese reclamo vienen miles de personas. Usted, yo, don Raúl, todos podríamos reclamar, y la solución de ese problema nos beneficia absolutamente a todos. Esa figura en el Perú en este momento no existe. Y esos cobros de más, esos abusos que existen podrían eliminarse. Eso se denomina acción colectiva o basta que reclame uno y cualquiera que ha sido afectado por lo mismo simplemente nos sumamos y vamos a ser reparados en el daño o en la afectación que nos han hecho. Pero ¿cuáles son los casos más clamorosos? Porque ya me pierdo, ¿no? Digamos, a uno cuando habla de consumo, pues a veces habla de que me han vendido el kilo de papas con 50 centavos más. No, estamos hablando de consumos grandes, de cosas grandes, ¿no? No, estamos hablando de todo. De todo consumo. Estamos hablando de todo. ¿Quién va a reclamar, pues, por medio kilo, por 50 centavos más por la papa, ¿no? Pero precisamente. Y tampoco va a imaginar que haya una legión, pues, de paperos detrás. Significaría una capacidad de organización y de tiempo disponible que generalmente no se tiene, ¿no? Mire, le pongo un caso. Hay muchas personas que tenemos cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjeta de crédito. Nos hacen un sobrecargo, un cargo que no tiene una contraprestación. Y uno dice, bueno, por ese sol que me están cobrando, ¿voy a reclamar?
son 10.000, 20.000 o 50.000 personas. Bueno, pues basta que reclame uno y detrás de esa demanda se sume el resto para que todos sean resarcidos respecto de esa afectación. Si nosotros continuamos y permitimos que este tipo de abusos se mantengan, estamos frente a una economía ineficiente, estamos frente a una economía de actores oportunistas o actores que no dan la suficiente información. Eso es lo que se quiere proscribir. Esto de ninguna manera afecta ni la estabilidad de los contratos, ni las inversiones, ni la libertad de empresa. Por el contrario, la fortalece. Doctor Walter Gutiérrez, en otro ámbito, usted también es abogado de este político venezolano Didalco, creo que es el nombre que está pidiendo asilo al gobierno peruano. Así es. ¿Cómo está el trámite? ¿En qué estado se encuentra? Bueno, se ha presentado un escrito de solicitud de asilo. El asilo es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico y a través de instrumentos internacionales. Es un procedimiento que no tiene, es un trámite que no tiene un procedimiento establecido en el TUPA de la Cancillería, de manera que no hay plazos. Estamos a la espera de que se cite al señor Didalco Bolívar para que se cumpla con la figura de la entrevista y él argumente o fundamente las razones de su solicitud. ¿Y nos puede adelantar cuál es la razón por la que pide asilo al gobierno peruano y salir de Venezuela? Bueno, en primer lugar, él ha sido denunciado por un delito que se desconoce, no se sabe puntualmente qué delito es. Ha sido allanado su domicilio hasta en 3 ocasiones. En esas 3 ocasiones no ha tenido la posibilidad de tener acceso a un abogado, es decir, se ha violentado el debido procedimiento, el debido proceso, y además se ha ordenado la captura del señor Didalco Bolívar por un juez que no es el juez que está ventilando los procesos, sino un juez totalmente extraño, ajeno a ese procedimiento, y ahí se violenta el derecho al juez natural. Entonces, es en realidad un repertorio de violaciones de derechos fundamentales. Siendo este señor un hombre dedicado a la actividad política, se trata evidentemente de una persecución política. Bueno, muy bien, es sumamente interesante. ¿De qué plazos hablamos finalmente? ¿Cuándo termina la tarea de la comisión consultiva? En su primera etapa, nosotros debemos entregar el código el 7 de octubre. Créame, don Raúl, que este código va a ser la herramienta jurídica más importante de los últimos años si es que el gobierno decide sacar adelante esto y además el Congreso se banca, digamos, la tarea de aprobarlo. De acuerdo. Bueno, pues quedamos bajo esa expectativa. Doctor Walter Gutiérrez, decano del Colegio de Abogados. Gracias por haber estado con nosotros. Son las 9:36. Hacemos una pausa.